Señores estudiantes, sean bienvenidos a una sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. En esta ocasión vamos a compartir el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código es FG 046. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 13. Y los temas a tratar son actos introductorios, el procedimiento preparatorio, tiempo de la investigación y pruebas. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicón, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. Y aprovecho la oportunidad para agradecer profundamente a Universidad Rural de Guatemala, quien me ha permitido poder ser parte de este proceso de formación académica, esperando que pronto egresen de esta magna casa de estudios profesionales altamente calificados para poder ejercer la profesión de forma liberal, o bien institucionalizados, pero conociendo cada instituto jurídico aplicable a su profesión. Bien, ¿qué pretendo con esta sesión? Bien, los objetivos de la clase para el día de hoy son los siguientes. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de distinguir las distintas etapas del proceso penal guatemalteco. B. ¿Cómo se inicia un proceso penal? C. ¿Cómo se denomina y se desarrolla la fase de investigación? D. ¿Cómo se prueba en el proceso penal guatemalteco? Fines del proceso penal. ¿Qué esperamos poder nosotros dilucidar en un proceso penal? ¿Qué resultados esperamos obtener de la diligencia de esa serie de etapas que se van a ir desarrollando progresivamente y que al final van a tener una consecuencia jurídica? ¿Qué se espera dentro del proceso penal? Nos orienta para contestar esa respuesta el artículo 5 del Código Procesal Penal, que es el decreto 51-92, el cual he copiado de forma literal a efecto de poder ir verificando los 5 objetivos que tiene el proceso penal guatemalteco. E indica al mismo que el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Eso significa que este hecho debe estar dentro del marco jurídico, dentro de la ley penal material, plenamente establecido, como un hecho contrario al orden social, como un hecho que lesione un bien jurídico tutelado, de una forma grave o de una forma leve, pero que al final resulte perjudicial para un titular de estos derechos. Si es una lesión a un bien jurídico de forma grave, pues entonces tendrá una regulación dentro del apartado específico de los delitos. Contrario sensu, tendrá una regulación específica en el apartado de faltas. Hemos copiado de forma textual la primera parte de este artículo 5. En algunos, perdón por hacer pequeñas pausas en el transcurso de la sesión, pero mantengo un monitoreo constante de los correos que me ingresan, porque considero que la forma de interactuar que tenemos en estos momentos pues, es bastante limitada, pero tratamos de apoyar con dándole respuesta a los cuestionamientos que en algún momento nos hacen llegar a través del correo de que la universidad ha facilitado para este curso.
Entonces, el proceso penal trata de averiguar un hecho señalado como delito o falta y las circunstancias en las que pudo haber sido cometido. Todos los elementos concomitantes que lleva implícito este hecho, pues va a orientar, nos va a permitir formar una idea clara, nos va a permitir teorizar y a estructurar de una forma adecuada pues, la teoría del caso que vamos a presentar en determinadas circunstancias, ya sea como fiscal, como defensor, o la valoración que se pueda realizar en algún momento si tenemos la ocasión de impartir justicia y ser jueces de instancia penal o jueces de paz penal. Bien. Continúa apuntando este artículo. El establecimiento de la posible participación del sindicato, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de las mismas. El establecimiento de la posible participación del sindicato, en virtud que en sesiones anteriores pudimos analizar y estudiar que en los hechos señalados como delitos o faltas, pues existen grados de participación de las personas. Pueden estar en una calidad de autores de los hechos, pueden tener una calidad de solo partícipes o de cómplices según las circunstancias. Precisamente el grado de participación es lo que al final del diligenciamiento de todo el proceso se va a evidenciar y que un juez va a establecer y dictar una sentencia respectiva según la participación que cada una persona tenga dentro de la comisión de este hecho. El pronunciamiento de la sentencia, en virtud que la sentencia es la resolución que pone fin al, al proceso en una primera instancia. Esa sentencia se debe pronunciar en representación del pueblo, quien ha delegado la función de administrar justicia al propio Estado, pronunciando una sentencia condenatoria o absolutoria, según se haya podido realizar una valoración de los medios de prueba y la argumentación respectiva, y la ejecución de la misma, en virtud que una sentencia permitirá, si es una sentencia condenatoria, viabilizar una etapa de ejecución, que en unos momentos vamos a presentar tras una diapositiva. Esta etapa va a corresponder a un juez de ejecución penal, quien tiene a su cargo el poder de darle efectivo cumplimiento a la sentencia emitida por un juez de sentencia penal. Tenemos una pequeña falla técnica, les solicito un momento para poder solucionar ese aspecto. Bien. Entonces, señores estudiantes, el proceso penal guatemalteco, una vez que hemos clareado la situación en la cual podemos establecer qué pretendemos al finalizar el proceso penal, a qué objetivos podemos arribar al finalizar este proceso penal.
Y pues esta fase del proceso, todas las fases que componen el proceso penal, pues tiene una etapa de inicio y una etapa de finalización. Es por ello que vamos a analizar en qué consiste el procedimiento preparatorio, en qué consiste el procedimiento intermedio, la etapa de juicio, que, que contiene la preparación para el debate, la fase de impugnaciones y la fase de ejecución penal, que era la que mencionábamos anteriormente. Bien. Ahora, a esta fase de procedimiento preparatorio, pues también se le conoce como fase de instrucción o etapa de instrucción. En la sesión anterior pudimos como fase de instrucción o etapa de instrucción. En la sesión anterior pudimos analizar la audiencia, la audiencia de primera declaración, que el código lo regula como declaración del sindicado. Pero como es el primer pronunciamiento que se realiza, en el cual comparece ante juez para poder dilucidar de cierta forma su situación jurídica al sindicado, que le vamos a llamar como audiencia de primera declaración. Si recordamos la sesión anterior, podemos establecer que existen varias resoluciones que se pueden dar dentro de esta audiencia de primera declaración. Puede ser que el honorable juzgador establezca que no existen elementos suficientes para dictar auto de procesamiento y tampoco para dictar prisión preventiva y emita una resolución declarando una falta de mérito. Como lo indicábamos en la sesión anterior, esto no permitiría poder continuar con las siguientes etapas que contiene la audiencia de primera declaración, porque dejaría completamente sin materia. No tendría objeto el continuar si se está dictando una falta de mérito. Contrario censo, si se dicta una resolución en la cual el honorable juzgador dicte auto de procesamiento, pues necesariamente se tendrá que continuar no solo con la audiencia de primera declaración, sino con cada una de las etapas, o por lo menos con la siguiente etapa que corresponde al proceso penal, que en este caso sería el procedimiento preparatorio. Bien, pero en esta audiencia de primera declaración, que es de vital importancia el poder conocer cada una de sus etapas y el poder manejar los institutos jurídicos que se solicitan o se van a aplicar en esta audiencia, pues recordemos que uno de estos pasos será el realizar un requerimiento, no solo por parte del fiscal, sino por parte del defensor, el pronunciamiento acerca del plazo razonable de la investigación. Y precisamente el plazo razonable de la investigación es el lapso de tiempo que se le proporciona o facilita al Ministerio Público y a la defensa para preparar y recopilar toda la información necesaria a efecto de sustentar un requerimiento puntual que es el Ministerio Público. Todo ese tiempo concedido al Ministerio Público para investigar, realizar entrevistas, recordemos que el Ministerio Público no puede solicitar una declaración. O sea, no se realizan declaraciones en el Ministerio Público. Las diligencias que realizan son entrevistas. Solicitar cualquier información que va a depender del caso en el que nosotros estemos. Puede hacer que exista un hecho de tránsito en el cual resulte lesionada una persona y se califique como lesiones culposas, por ejemplo. Pues el Ministerio Público tendrá que realizar el peritaje de los vehículos,
tendrá que realizar las entrevistas, tendrá que solicitar un dictamen al médico forense, en este caso el INASIF, podrá solicitar medios de convicción que posteriormente puedan transformarse o convertirse en prueba, consistentes en requerimientos a cámaras de videovigilancia, cualquier elemento que sea oportuno para clarear o darle de cierta forma una certeza jurídica posterior al hecho que se esté investigando. Toda esa etapa, pues, el Ministerio Público la puede realizar en el plazo razonable que ha sido oportunamente declarado en la audiencia de primera declaración, la cual puede variar, por eso se le llama un plazo razonable, y según las circunstancias, pues, el Ministerio Público requerirá el tiempo que considera oportuno para realizar o diligenciar todas esas etapas de investigación y recabar los medios de convicción que hasta este momento todavía no son prueba y no son pequeños indicios que permitan orientar al final que pueda orientar las, el proceso propiamente de investigación. Bueno, esto solicita el señor Byron, que sería oportuno indicarle el artículo que regula. Y claro, por supuesto. Entonces el procedimiento preparatorio, tal y como se lo indicaba, inicia desde el momento en el que se dicta la resolución por parte de un juez, autorizando el plazo razonable para iniciar la etapa de investigación. Esta regulación la encontramos en el artículo 82 del Código Procesal Penal, específicamente en el numeral 6, al indicar que el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia. Entonces, necesariamente se debe establecer que se le otorga al ente encargado de la investigación penal un plazo. No podemos, atenta contra la seguridad y la libertad del sindicado, la libertad a un debido proceso, si no se establece efectivamente el plazo en el cual el Ministerio Público tiene su rango de acción para poder realizar el proceso de investigación. Ahora, ¿qué se pretende que al final de cuentas el Ministerio Público, una vez concluye ese plazo, pueda pronunciarse e informar al juez sobre los resultados del proceso de investigación? Por excelencia, el Ministerio Público, el pronunciamiento que realiza es de formular acusación y solicitar apertura a juicio, pero es un pronunciamiento que debe realizar. Incluso si el proceso de investigación existen elementos suficientes para pronunciarse y realizar un requerimiento en favor del sindicado, pues el Ministerio Público también lo puede realizar. Entonces alguien dirá que es una cuestión puramente ideal el hablar de que el Ministerio Público puede realizar un requerimiento a favor del sindicado. Pues ustedes se van a dar cuenta que en la práctica sí es posible que el Ministerio Público, al tenor del artículo 108 del Código Procesal Penal, pues pueda realizar un requerimiento en favor del sindicado. Sí es posible. Entonces, compañero que solicitó, ese sería el fundamento, donde inicia la etapa del procedimiento preparatorio. Continúa apuntando este artículo 72 en el numeral 6, que el juez va a fijar día para la presentación del acto conclusivo, que es propiamente el pronunciamiento. Es la fecha en la cual el Ministerio Público presentará por escrito
ese pronunciamiento, las resueltas y las conclusiones que ha arribado como consecuencia de toda la actividad en la cual realizó una investigación dentro del procedimiento preparatorio. Continúa indicando el artículo. Día y hora para la audiencia intermedia. Es decir, el acto conclusivo se presenta, pero la argumentación para poder defender o sustentar ese acto conclusivo, eso se va a dilucidar en una audiencia denominada audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Es decir, si se le concede un plazo de 3 meses al Ministerio Público para realizar el proceso de investigación sobre la comisión de un hecho calificado como delito. Muy bien, en esta audiencia de una vez el señor juez revisa agenda con ayuda del secretario o del asistente de audiencia y se establece la fecha en la cual el Ministerio Público debe presentar y pronunciarse con ese acto conclusivo de forma escrita. Y de una vez se fija la fecha y hora para la audiencia intermedia, en la cual se va a entrar a conocer ese acto conclusivo. ¿Y cuáles son los actos conclusivos que pueda presentar el Ministerio Público? Son varios, dependiendo de las circunstancias que se encuentren en cada caso. Vamos a considerar, en este caso, de que el Ministerio Público, en un delito de lesiones culposas, por ejemplo, pues realizó todas las diligencias necesarias y puede en estos momentos presentar un acto conclusivo y solicitar acusación. Bien. Sobre eso versará, sobre la acusación, la etapa de procedimiento intermedio, el conocer si existen efectivamente argumentos suficientes para llevar a una persona a juicio por este delito. Pero imaginémonos que el Ministerio Público no pudo realizar todas las diligencias necesarias, pues solicitará entonces una clausura provisional, en el cual le indicará al honorable juzgador qué medios de convicción pretende recabar y que aún no ha podido realizarlo, y en qué plazo considera que sí puede realizarlo. Le faltó un poco del tiempo necesario para poder sustentar bien su argumentación, de tal cuenta que si la presenta en ese momento, si el acto conclusivo en ese momento es presentado, pues tendrá deficiencias y no será oportuno realizar, al final de cuentas, la acusación, y eso iría en detrimento de una justicia efectiva, porque el requerimiento no estaría completo y no permitiría el realizar una sustentación acorde o ideal, por lo cual solicita al honorable juzgador que pueda concedérsele un plazo prudente para poder recabar los medios de convicción que necesita. De ser aceptada el requerimiento, pues se le concederá el plazo prudente y se fijará nuevamente día y hora para la presentación del acto conclusivo. Puede ser que también después de realizar todo el proceso de investigación, el Ministerio Público concluya de que no existen elementos suficientes para poder considerar que el sindicado ha participado o que el hecho denunciado ha variado y al final de cuentas no pueda solicitarse una acusación y puede hacer un requerimiento denominado sobreseimiento a favor del sindicado. Entonces, el acto conclusivo o el pronunciamiento que realiza el Ministerio Público pues va a variar
según las circunstancias que se den, según el hecho que se pretenda acreditar como delito, el hecho denunciado. Existen múltiples formas de poder variar en algún momento las condiciones que inicialmente se dieron y por las cuales se ha iniciado eh, un proceso penal en contra de una persona. Bien. Entonces, si de la audiencia que se realiza para poder valorar y decidir respecto al pronunciamiento que realiza el Ministerio Público, a esa audiencia la vamos a conocer como audiencia intermedia o procedimiento intermedio. Esa es solo una audiencia. El procedimiento preparatorio puede durar, dependiendo de lo que el juez haya autorizado, puede ser incluso hasta un mes, 2 meses, 3 meses, o 6 meses, según las circunstancias en las cuales pueda estar indicado, sea en prisión preventiva o siendo beneficiado por una medida sustitutiva de la prisión. Pero el procedimiento intermedio es únicamente una etapa, una audiencia, en la cual el juez resuelve sobre la pertinencia del requerimiento que realiza el, el Ministerio Público. Sí. Uno de los pronunciamientos que puede realizar el Ministerio Público, según al tenor del artículo 332, pues, es la acusación y la solicitud de apertura a juicio. Otro pronunciamiento puede ser el sobreseimiento, el cual ya habíamos indicado y está contenido en el artículo 328. La clausura, la cual está contenida en el artículo 325. Y vamos a hablar acerca de lo que establece el artículo 332, acerca del procedimiento intermedio. Indica que la etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de otras solicitudes que realiza el Ministerio Público. Y esas otras solicitudes son las que habíamos indicado pues, anteriormente. La audiencia intermedia la vamos a encontrar regulada en el artículo 340 del Código Procesal Penal, el cual pues, es necesario que revisemos y qué es lo que establece la legislación adjetiva. Que indica artículo 340
contiene sus reformas y establece audiencia. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento del fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. Bien. Entonces, si la argumentación que realiza el Ministerio Público del acto conclusivo, puede ser que sí el juez decida que esta persona posiblemente haya participado en el hecho que se les indica. Y entonces dictará una resolución dictando un auto de apertura a juicio. Lo establece este mismo artículo. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público. Establece también, en caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente el juez indicará los medios de investigación pertinente de realizar y fijará día y hora en la que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación del requerimiento, como lo establece el artículo 82. Se fija entonces nuevamente la fecha del acto conclusivo y día y hora para realizar la audiencia intermedia. Nuevamente tenemos que tener en cuenta que no puede ser menor a 10 días ni mayor de 15 días posteriores a la presentación del acto conclusivo, tal y como lo regula el artículo 82. Sigue indicando este artículo. En los demás requerimientos se considerará sobre la idoneidad y pertinencia de los mismos. Se refiere a los otros requerimientos que habíamos indicado. Y, por ejemplo, se solicita como acto conclusivo o se pronuncia como acto conclusivo un sobreseimiento, pues tendrá que valorarse la idoneidad y pertinencia de este requerimiento. El artículo 341 establece, al finalizar la intervención de las partes a que se refiere el artículo anterior, o sea, la audiencia de la etapa intermedia, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas y decidirá la apertura del juicio o de lo contrario el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, que el archivo es una consecuencia de del sobreseimiento, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuere posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. Ahora, ¿qué pasa si se realiza el auto de apertura a juicio? Si de la audiencia intermedia, si el Ministerio Público ha presentado la acusación y en la audiencia intermedia se dicta auto de apertura a juicio, pues entonces eso nos habilitará para poder realizar otra audiencia. Pero es muy importante que conozcamos cuál es el contenido del auto de apertura a juicio, lo cual está contenido en el artículo 342 y se establece: auto de apertura a juicio. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio, debido a que en esta etapa de instrucción conoce un juez de primera instancia penal, pero para el juicio deja de conocer el juez de instancia penal y entra a conocer un órgano colegiado, que es el tribunal de sentencia penal. Entonces, la función del juez contralor de la etapa del proceso de investigación o proceso preparatorio o proceso de instrucción, pues llegará a su finalización en esta etapa. Únicamente tiene como una de las últimas etapas, el dictar el auto de apertura a juicio e indicar qué órgano es el competente para seguir conociendo la etapa propiamente de juicio. 2.
Las modificaciones con que admita la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deban formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que se abre a juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo la admite parcialmente. 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Bien. Entonces, al haberse dictado el auto de apertura a juicio, se debe realizar otra audiencia, la cual está contenida en el artículo 343, que es la audiencia de ofrecimiento de prueba. E indica, al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Todavía, el juez de primera instancia debe diligenciar esta audiencia de ofrecimiento de prueba. ¿Por qué? Recordemos que todos los pronunciamientos que se realicen, las argumentaciones, deben tener un sustento, deben de fundamentarse y poder probarse, básicamente, a través de los medios de prueba permitidos. Y por supuesto, incorporados adecuadamente al proceso penal. Bien, ¿qué medios de prueba podemos utilizar? Serán medios de prueba diversos, distintos en cada una de las circunstancias que se pretendan probar. ¿Por qué realiza entonces el juez de primera instancia todavía esta diligencia? Si él no es quien va a realizar una valoración de estos medios de prueba en el debate. Pues precisamente por eso, porque él ya no vuelve a conocer. Y anteriormente, el ofrecimiento de la prueba se realizaba directamente ante el tribunal de sentencia, pero eso podía en algún momento predisponer al tribunal, porque podía en algún momento empezar a realizar una valoración de prueba al momento de que se realizara el ofrecimiento, lo cual podía de cierta forma limitar de una forma parcial el pronunciamiento de la sentencia. Es por ello que entonces el juez de primera instancia es el que admite los medios de prueba, si valorando y apreciando la forma en la que han sido obtenidos e incorporados al proceso penal. Entonces, no contamina el actuar, la valoración que pueda tener en el momento del diligenciamiento del debate el tribunal de sentencia. Básicamente, el juicio es esa etapa en la cual se desarrolla cada uno de los medios de prueba, se realiza una valoración y se emite sentencia. Entonces, es el juez de primera instancia quien conoce en esta audiencia para no poder, de alguna forma, predisponer a empezar a realizar una valoración por parte del tribunal de sentencia. ¿Cómo se realiza entonces esta audiencia de ofrecimiento de prueba? Para el efecto, se le concederá la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba, individualizando cada uno, con indicaciones del nombre de los testigos o peritos y documentos de identidad, y señalando los hechos sobre los cuales serán examinados. En los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate, en caso de otros medios de prueba, que así lo regula la ley, se identificarán adecuadamente, indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancias que se pretenden probar. Debe acreditarse una vez en ese momento, al momento de presentarse. Ofrecida la prueba, sería la segunda parte, se concederá la palabra a la defensa y demás sujetos procesales
para que se manifiesten al respecto. Y es el momento en el cual entonces el abogado defensor debe empezar a atacar estos medios de prueba. No en la forma de diligenciamiento, sino en la forma, dependiendo de cada medio de prueba que se presente, algo le tenemos que encontrar como abogados defensores, de tal cuenta que el juez no admita estos medios de prueba. Y si actuamos como Ministerio Público, debemos argumentar y sobre todo haber incorporado cada uno de estos medios de prueba, que aún no son pruebas, sino medios que pretendemos nosotros incorporar de la forma adecuada, de la forma legal, realizando un embalaje adecuado, teniendo el sumo cuidado de poder verificar principios básicos como la temporalidad. En un proceso que teníamos, a bien actuar como abogados en un juicio, pues el Ministerio Público presentaba dentro de los medios de prueba un dictamen emitido por el INACIF, en el cual se realizaba con fecha, si no estoy mal, con fecha 23 de septiembre del año 2019. Y el hecho que estaba en discusión, que originaba el hecho denunciado, había sido el 15 de septiembre de 2020. Entonces, el Ministerio Público está incorporando un medio de prueba, el cual fue realizado un año de antelación al hecho denunciado. Y son cuestiones tan básicas, pero que al final de cuentas pueden hacer que el curso del proceso penal pues vaya a favor o en contra, dependiendo de las circunstancias en las cuales nosotros estamos ejerciendo. Pero principios tan básicos como la temporalidad. Recordemos que elementos importantes que se deben probar: modo, tiempo y lugar de la comisión del delito. Entonces, eso debemos revisar. Y en ese orden de ideas, nosotros, al momento en el cual se nos solicite manifestarnos al respecto, pues hacer ver esos hechos, de tal cuenta que ese medio de prueba sea considerado como no idóneo, ¿verdad? Y poder, entonces, ir despejando y dejando sin materia al rival, en este caso al contrincante, según nos corresponda a nosotros actuar dentro del proceso penal. Continúo apuntando este artículo. De igual forma, se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales. El juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante, innecesaria, impertinente o ilegal. Cuando una prueba es abundante, bueno, si proponemos, o si la parte contraria propone la declaración testimonial de 20 personas, pero todos pretenden declarar sobre un mismo hecho, sobre una misma circunstancia en particular, sobre la presencia de una persona en una fecha determinada, es abundante, no es necesario. Entonces, con una o dos personas que declaren sobre el hecho, pues será suficiente para poder realizar y valorar este medio de prueba. Y en algunas ocasiones nos preguntamos, pero ¿por qué en ciertas ocasiones la defensa pretende que 20 o 30 personas declaren sobre un mismo hecho, sobre una misma circunstancia muy particular? Y son distintas estrategias que algunos abogados utilizan, de tal cuenta que se vuelva un proceso tedioso, cansado, aburrido, que no permita en algún momento que el tribunal
realice una valoración clara que tienda a la confusión o que el Ministerio Público igual en algún momento pase desapercibido alguna otra circunstancia esencial dentro del proceso. Son estrategias que cada abogado defensor pues realiza. Cuando una prueba es innecesaria, pues será innecesaria cuando estamos solicitando la incorporación de un medio de prueba que no tiene objeto dentro del proceso, que no se relaciona directamente con el objeto que pretendemos probar. Será innecesaria. Impertinente, igual no tiene nada que ver con el asunto que nosotros pretendemos probar durante el juicio. O que una prueba es ilegal cuando se considera que es ilegal. Es ilegal cuando ha sido incorporado por medios que no son regulados por la ley o por medios que no fueron autorizados en su momento. Si, por ejemplo, si realiza una inspección de lugares, personas o cosas, se realiza un allanamiento y pues, se pudo evidenciar que existía una estructura criminal o que existían medios de convicción en un lugar determinado que son necesarios aportarlos al proceso penal y ser valorados en un momento como prueba. Pero si no se cuenta con la autorización para poder realizar este allanamiento, pues de plano, aunque sea una prueba necesaria, pues será una prueba ilegal. Y existe una teoría acerca de esa aportación de la prueba, porque si la prueba fue incorporada al proceso penal de forma ilegal o ilegítima, pues al final de cuentas la valoración o el resultado que se realice será en ese orden, en declarar que la prueba no fue incorporada por un medio legal, por lo cual no puede ser valorado en un momento determinado en el diligenciamiento de la etapa. Bien, continúa indicando el artículo 344 que se realiza la citación a juicio. Al dictar el auto que admitió o rechazó la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, citando a todos los intervenientes con las prevenciones respectivas. ¿Sí? Ahí entonces quedará concluido el procedimiento intermedio, cual consiste en valorar la pertinencia del requerimiento que realiza el ente investigador, valorar propiamente el acto conclusivo, cuáles fueron los resultados de la etapa de investigación que realizó, y de ser acusación, pues revisar la pertinencia, la probabilidad de poder llevar a una persona a juicio, y de ser así, dictar el auto de apertura a juicio y realizar entonces la audiencia de ofrecimiento de prueba, en la cual se admitirá o se rechazará la prueba, dependiendo de las circunstancias en las cuales se plantea, si no es abundante, pertinente o ilegal. Bien. Y entonces entramos a la etapa de juicio o debate en la cual se pretende propiamente realizar el diligenciamiento de las pruebas que fueron admitidas en el momento oportuno, que es el momento de la etapa intermedia. Consulta un compañero acá.
tomo cada tiempo para hacer las preguntas. Consulta si la falta de mérito es apelable. Entonces, es necesario que entonces, previo a conocer lo del juicio, veamos la falta de mérito. Que establece la falta de mérito en el artículo 272. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, no concurren, no hay elementos necesarios. Sabemos cuándo sí se puede dictar auto de prisión preventiva. En este caso, no se puede. El tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuere absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenarse alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Eso establece el artículo 272. Ahora veamos el artículo relacionado, que es en la siguiente etapa, la fase de impugnaciones, pero a que lo cuestionan, vamos a adelantarnos. 404. Apelación. Son apelables los autos dictados por los jueces de primera instancia que resuelvan. Y revisemos el numeral 13. Los autos en los cuales se declare la falta de mérito. Entonces, compañero, sé que me cuestionaba acerca de la falta de mérito. ¿Puede apelarse? Sí, la ley lo regula, artículo 404, numeral 13, o 13. Bien. Entonces, compañeros, la etapa de juicio o debate es la etapa en la cual se va a poder diligenciar cada uno de los medios de prueba. Y el código establece la forma en la cual vamos a poder ir diligenciando estos medios de prueba. La etapa de juicio la vamos a encontrar contenido a partir del artículo 346, en donde se regula en el encabezado del capítulo primero, preparación del debate. Y regula a través del artículo 348 un anticipo de prueba, elementos importantes 349, unión y separación del juicio, la división del debate y el artículo 354, en la cual ya se desarrolla propiamente el debate, que también es llamado juicio o debate. Establece principios fundamentales como la inmediación. El artículo 356 regula la publicidad. La inmediación se refiere a que específicamente deben estar presentes los jueces de sentencia directamente en cada una de las etapas de este diligenciamiento de la audiencia. Necesariamente deben estar también todas las partes, el defensor, el Ministerio Público, e indica que el debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar sentencia. Deben estar necesariamente ellos. El Ministerio Público, el acusado y su defensor, y las demás partes o sus mandatarios. Establece que si el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal, e indica, si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Entonces le pregunto, a lo que manifiesta el código en este apartado, ¿que consideran prudente, oportuno, no? Pero repito, si después de la declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Y entonces es necesario que revisemos el artículo 4 del mismo código, que indica: nadie podrá ser condenado, penado o sometido a medida de seguridad y corrección
sino en sentencia firme, obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código. Y en su parte conducente se establece la inobservancia de una regla de garantía establecida en favor del imputado no se podrá hacer valer en su perjuicio. Entonces, este apartado riñe con lo que establece el artículo 4 en el último párrafo y también con el artículo 12 de la Constitución. Bien, otro principio básico entonces es la publicidad del debate. El debate será público. Solo en algunos casos muy excepcionales, entonces el juez podrá resolver y aún de oficio que se efectúe total o parcialmente a puertas cerradas. Y establece el artículo 356 5 supuestos en los cuales sí necesariamente se debe restringir la publicidad y el juicio. Muy importante también lo que establece el artículo 360 respecto a un principio de continuidad y suspensión, en el cual se establece que el juicio no debe interrumpirse solo por cuestiones muy excepcionales y el plazo máximo por el cual se pueda interrumpir este juicio pues únicamente es por 10 días como máximo. Muy importante lo que establece el artículo 362 como principio, la oralidad del juicio o debate. Pues en virtud que la oralidad nos permite una interacción más eficaz, rápida, fácil, de fácil comprensión. Y esta oralidad entonces nos permite tener una participación más fluida, realizar una intervención más ágil y menos tediosa. Y establece el artículo 362, el debate será oral. En esta forma se producirán las declaraciones del acusado, de los órganos de prueba y las intervenciones de todas las personas que participen, quedando notificadas para todos por su emisión, pero constará en el acta del debate. Asimismo podrá proceder de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 142 en lo que fuere aplicable, que el artículo 142 establece lo del idioma, correcto, idioma, los actos procesales serán cumplidos en español. Cuando una persona se exprese con dificultad en su idioma, se le brindará la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar. El idioma de la ley, tal y como establece el artículo 142 y también la ley del organismo judicial, pues es el idioma español, castellano. De no ser posible poder realizar una pronunciación, de poder comunicarse en este idioma, pues necesariamente se le debe dar la asistencia necesaria a través de un traductor, y en un caso muy particular, pues de un intérprete. Bien, ¿cómo se va a desarrollar esta etapa de juicio? Bueno, se va a desarrollar a través de la apertura, eh, el decreto 7-2011, hace más de 10 años, pues vino a implementar eh, una etapa en la cual indica el artículo 368, el día y hora fijados, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. El presidente verificará la presencia del Ministerio Público, del acusado y su defensor, de la víctima o agraviado y de las demás personas, las demás partes que hubiesen sido admitidas y de los testigos, peritos o intérpretes que deben tomar parte en el debate. El presidente del tribunal declarará abierto el debate, advirtiendo al acusado sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder y la atención que debe prestar a la audiencia. Inmediatamente concederá la palabra en su orden a la parte acusadora y la defensa para que presenten sus alegatos de apertura.
Anteriormente, pues no se realizaba esos alegatos de apertura. En la actualidad, tal y como lo regula este artículo, sí se le permite dar cuenta de ir orientando y empezar a realizar las argumentaciones respectivas a efecto de sustentar la teoría del caso que cada una de las partes, tanto el Ministerio Público como la defensa, presentará en el diligenciamiento de los medios de prueba en la audiencia de juicio oral. Se realiza entonces también la presentación de incidentes, si hubiera inhibitorias, recusaciones, discutir acerca de la competencia, señalar alguna actividad procesal defectuosa, en algunas ocasiones, pues incluso hasta solicitar un criterio de oportunidad en esta instancia. ¿Sí? Después se realiza la declaración del acusado y puede declarar o no, y declara, pues se someterá a un interrogatorio. Vienen las declaraciones de los testigos, la recepción de otros medios de prueba, perdón, de los medios de prueba y en el orden, aunque pueden variar el orden, el juez puede a su discreción variar el orden, pero el orden prudente es que primero vayan los peritos, los testigos y posteriormente los otros medios de prueba, cualquier otro medio de prueba. Una etapa en la cual se incorporan nuevas pruebas fuera del periodo de prueba establecido y viene una discusión final y la clausura. La sentencia que realiza y que debe emitir el tribunal está regulado en el código, en el artículo 384, la reapertura del debate, lo cual atenta contra el principio de inocencia a favor del sindicado, porque una vez lo regula, que una vez cerrado el debate puede realizarse la reapertura del mismo, pero esto atenta contra la presunción de inocencia que pueda tener el sindicado, que en la doctrina esta reapertura del debate es conocida como auto para mejor condenar, en virtud que si le queda dudas al tribunal acerca de la participación del sindicado en un hecho que se le acusa, pues debe absolver. Pero el código lo regula que puede realizar posterior a la clausura del debate una reapertura, lo cual lo que pretende es prácticamente buscar el medio para poder condenar a esta persona, por lo cual en la doctrina se conoce como auto para mejor condenar. Bien, el pronunciamiento de la sentencia regulado en el artículo 388. El pronunciamiento regulado en el 390. Y de esta forma se habrá culminado con la etapa de juicio. Ahora, nos han enseñado en las universidades que posterior a la etapa de juicio viene una fase de impugnaciones. Y la impugnación es el medio legal, medio que concede la ley para poder contrariar una decisión o una resolución vertida por un órgano jurisdiccional. Pero al hablar de la fase de impugnaciones, tal y como se presenta el esquema, estamos hablando de la impugnación que se realiza a la sentencia dictada dentro del juicio oral y público. Pero el Código Procesal Penal, en el libro tercero, que nos regula todo lo relacionado a las impugnaciones, pues regula varias formas en las cuales nosotros podemos contrariar durante todo el proceso penal, desde las primeras etapas, las resoluciones que se van dictando. De tal cuenta que esta fase de impugnación solo es para impugnar la sentencia dictada entre el juicio oral. En virtud que existen varios medios para poder impugnar durante toda la etapa del juicio. No es, perdón, del proceso penal, no es exclusivamente la etapa de impugnación solo posterior al juicio. Podemos
establecer esto con lo que indica el artículo 398. Facultad de recurrir. Las resoluciones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos. No podemos impugnar de ninguna otra forma. En los primeros artículos también se establece, los artículos del Código Procesal, establece, en el artículo 11 específicamente, prevalencia del criterio jurisdiccional. Los sujetos procesales deben acatar las resoluciones del tribunal y solo podrán impugnarlas por los medios y en las formas establecidas en la ley. Es decir, si un juez emite una resolución aún en contra de nuestros intereses, pues únicamente podemos utilizar el medio legal que el mismo código nos establece. No podemos pelearnos con el juez, no podemos realizar una argumentación en audiencia contraria a lo que establece el código. Y pues existen mecanismos legales para poder contrariar todas las resoluciones emitidas por un órgano jurisdiccional. Eso sí, debe interponerse en la forma que establece el código y en el plazo que el mismo código establece. Se da cuenta que encontramos regulados en el artículo 402 la reposición, a partir del artículo 404 la apelación. Es muy importante también lo del artículo 405, apelación de sentencias, porque aquí nos regula también que el artículo 404 nos regula todo lo relacionado a las apelaciones que se hacen ante el juez de primera instancia. Pero esas son resoluciones interruptorias. Ahora, el artículo 405 también nos establece la apelación del único caso en el cual el juez de primera instancia, emite una sentencia, que sí es posible. Y es cuando el juez de primera instancia conoce y emite sentencia en el procedimiento abreviado. En este caso, sí, se realiza una apelación que contempla el artículo 405, tal y como lo establece, que son apelables las sentencias que emiten los jueces de primera instancia que resuelvan el procedimiento abreviado. Acá sí se está impugnando una sentencia. En los demás casos que contempla el artículo 404 solo son resoluciones interpositorias. La interposición que debemos de tener cuidado en cuanto a los plazos. Establece también, el código lo tiene contemplado como recurso de queja. Una apelación especial contenida en el artículo 415, que es lo que establece esta presentación respecto a la fase de impugnaciones. Y existen también procedimientos específicos de la apelación especial, contenido en el artículo 435. Otro recurso, denominado casación, en el artículo 437. Y también la revisión, que está contenido dentro del libro que regula las impugnaciones, contenido en el artículo 353. Bien. Y habiéndose agotado la fase de impugnaciones, pues únicamente queda la fase de ejecución, la cual está a cargo de un juez de ejecución penal, el que debe dar efectivo cumplimiento a la sentencia dictada por el tribunal de sentencia respectivo. Actos introductorios. Estos actos introductorios entonces son los actos por los cuales se inicia un proceso penal. Y aparece la denuncia, que tenía el artículo 297. Una denuncia obligatoria, 298, la querella, 302 y 465, numeral primero, y la prevención policial. ¿Qué es la denuncia? Bueno, la denuncia es el hecho por el cual se pone en conocimiento de una autoridad competente la comisión de un hecho delictivo. ¿Quién puede denunciar? Pues puede denunciar la persona que ha sido víctima
directamente ese hecho delictivo, o del agraviado, que al tenor del artículo 117 del Código Procesal, pues el agraviado también puede ser no solo la víctima, la persona directamente afectada en la comisión del hecho, sino también la persona afectada indirectamente por la comisión de este activo. ¿Cómo se denuncia? Bueno, se puede denunciar por escrito, de forma verbal, con la presentación ante la autoridad competente, la cual tomará nota de lo que se está denunciando de forma oral. Puede denunciar ante la policía, ante el Ministerio Público o ante un órgano jurisdiccional competente. ¿Qué se puede denunciar? Bueno, un hecho que nos afecte, que nosotros consideramos que es un hecho que podría estar encuadrado dentro de un tipo penal, dentro de la ley penal material. La denuncia obligatoria. La denuncia obligatoria vamos a conocer también como certificación de lo conducente de forma doctrinaria, en la cual llega al conocimiento de la persona o una autoridad, la cual necesariamente debe realizar o trasladar la denuncia respectiva. Indica el artículo 398, debe denunciar el conocimiento que tiene sobre un hecho de acción pública, con excepción de los que requiera instancia, denuncia o autorización para la persecución y sin demora alguna. Los funcionarios o empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pese sobre ellos el deber de guardar secreto. Quienes ejercen el arte de curar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, y continúan apuntando otras formas en las cuales necesariamente se debe denunciar. Imaginémonos que un médico que llegue una paciente porque necesita atención y está en proceso de gestación, y al momento de realizar el llenado de la ficha respectiva para poder iniciar con la atención y llevar un control rígido y estricto por la necesidad del estado en el que se encuentra la, la paciente. El médico, al cuestionarle sobre su edad, indica que tiene 16 años. Necesariamente debe presentar la denuncia porque es un hecho que puede encuadrarse en un delito de violación. El, el maestro de escuela que evidencie que un niño presenta lesiones por, por una forma rígida y brusca de ser corregido en su casa, lo cual podría encuadrarse en un delito de maltrato contra personas menores de edad, pues debe denunciar el hecho que pueda ser encuadrado dentro del tipo penal. El funcionario que necesariamente por un proceso de fiscalización, por ejemplo, en el cual evidencia que existe la comisión de un hecho delictivo, debe denunciarlo también por medio de la ley. A eso le vamos a llamar certificación de lo conducente. La querella, que es básicamente una denuncia técnica en la cual necesita asistencia de un profesional para poder realizar. Y la denuncia va a diferir con la querella, en la cual la querella es específica para delitos de instancia de parte. Y la denuncia pues se puede realizar para todos los demás delitos. Y la prevención policial, que es básicamente la recopilación de la información de un hecho delictivo que realiza la Policía Nacional al momento de apersonarse al lugar de un hecho y recabar toda la información necesaria, la cual es trasladada a un documento que redacta la policía denominado prevención policial. ¿Cuál es el objeto entonces de estos actos introductorios? Instar la persecución de quien corresponda
por la comisión de un hecho delictivo. Estos son los medios, entonces, con los cuales se inicia. Y vamos a ir viendo que se va desarrollando cada una de las etapas a través de lo que ya analizamos anteriormente, que es el procedimiento preparatorio. El objeto de la investigación, el artículo 409, indica que la investigación de la verdad, en la investigación de la verdad, el Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de un hecho, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal, modo, tiempo, lugar de la comisión del hecho y todos los elementos que se encuadran dentro del artículo 5 del Código Procesal Penal que apuntamos al inicio de la presentación. Indica que asimismo deberá establecer quiénes son los partícipes para determinar entonces el grado de participación, valga, ¿verdad?, de cada uno de las personas denunciadas, que hasta el momento solo son denunciadas. En el momento de la audiencia de primera declaración serán personas sindicadas, procurando su identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad. Verificará también el daño causado por el delito, aunque no se haya ejercido la acción civil. La conclusión a que se arriba como consecuencia de la etapa preparatoria o etapa de instrucción, que será la conclusión, el, el pronunciamiento propiamente que realiza el Ministerio Público. El artículo 324 establece petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura al juicio. Con la apertura se formulará la acusación. 324. 325 nos regula el sobreseimiento o clausura. Indica que si el Ministerio Público estima que no existe fundamento para promover el juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. En su caso, sobreseimiento porque no existe fundamento para promover juicio por el público. Y la clausura provisional cuando el Ministerio Público considera oportuno requerirle al juez que le conceda un plazo prudencial para poder aún recabar un medio de convicción necesario y oportuno para poder entonces fundamentar la necesidad de requerir la apertura a juicio y por lo tanto formular una acusación. El artículo 327 establece archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía, el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la prosecución del procedimiento para los demás imputados. El plazo para la investigación, el plazo lo regula el artículo 323, establece lo siguiente: duración. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Bien, entonces, la función del abogado defensor, propiamente, en la audiencia de primera declaración será solicitar un plazo mínimo cada una de las etapas de investigación en la cual el Ministerio Público tenga campo de acción. El Ministerio Público requerirá pues, el plazo que considere oportuno y como abogado defensor, en atención al interés de nuestro patrocinado, pues solicitaremos un plazo mucho menor, el cual al final de cuentas el juez tendrá que graduar para, y dependiendo de las circunstancias que se pretendan probar o investigar,
en este plazo. Regularmente, en la experiencia que el servidor tiene, pues sí han sido muy prudentes los jueces y han establecido un término medio en cuanto al requerimiento que realiza el fiscal y el pronunciamiento que realiza el abogado defensor para poder eh, establecer cuál será el plazo que comprenderá en la etapa preparatoria. El fiscal y el defensor entonces se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez debe fijar día para la presentación del acto conclusivo y día y hora para la audiencia intermedia, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a la disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que puedan examinarlo hasta la fecha fijada para la audiencia. La prueba en el proceso penal guatemalteco. ¿Qué se prueba? Solo los hechos. El derecho no se prueba, solo los hechos. ¿Cómo podemos probar esos hechos? Como nosotros podamos. El artículo 182 establece la libertad de prueba. Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso, por cualquier medio de prueba permitido. Regirá en especial las limitaciones de la ley relativa al estado civil de las personas. El artículo 186 establece la valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonable, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Entonces, ¿cuál es el sistema de la sana crítica razonada que establece el artículo 186? Estos sana crítica razonada, entonces, este sistema está integrado por la lógica, la experiencia y la psicología. Y por supuesto que la lógica tiene, como apuntábamos en sesiones anteriores, cuatro elementos lógicos, cuatro principios lógicos: principio de identidad, no contradicción, tercero excluyente y razón o causa suficiente, los cuales sí debemos nosotros analizar en la paz de la intimidad del hogar de cada uno, en la paz del escritorio, manejar no solo la regulación que establecen nuestros códigos, sino también aspectos doctrinarios, porque nos permiten darle una fundamentación a nuestros argumentos, una fundamentación válida, porque recordemos que la doctrina es el pensamiento de los juristas que han dedicado su tiempo en el análisis y estudio de cada uno de los institutos jurídicos y han plasmado esos pensamientos en obras documentales, denominados libros, que contienen esos pensamientos llamados doctrinas, los cuales en muchas ocasiones han permitido a su servidor orientar y realizar un análisis más específico en las circunstancias que presenta cada caso. Se dan cuenta que los invito a documentarnos y puedan realizar a su servidor también una información que consideren oportuna y compartirla, porque eso enriquece la formación de cada uno de nosotros, nos permite dar un punto de vista distinto y apoyar y aportar a este cúmulo de conocimientos que pretendemos consolidar en algo llamado derecho. Bien, entonces, la prueba entonces es de vital importancia
debido a que nos va a permitir consolidar nuestra argumentación al momento del diligenciamiento, que el diligenciamiento la fase, es propiamente en la fase del debate. En el debate únicamente se va a diligenciar prueba en cada una de las etapas tal y como se establece en el código. La apertura, la declaración del sindicado, el interrogatorio si es oportuno, las otras declaraciones propiamente de los peritos, de los testigos y la inclusión de los medios de prueba, de otros medios de prueba que regula el código. Básicamente en eso consiste la etapa de debate, únicamente diligenciamiento de prueba. Bien, señores estudiantes, el tiempo siempre es muy corto para poder hablar acerca de cada uno de estos temas, pero sí los invito a que analicemos en el momento oportuno todo lo relacionado con el tema, de tal cuenta que las dudas que puedan ir surgiendo puedan trasladarlas a su servidor y poder consolidar de una mejor forma el conocimiento que debemos tener acerca de cada uno de estos institutos jurídicos y acerca de cada una de esas etapas del proceso penal guatemalteco. No me resta más que decirles que agradezco la fina atención que me prestan y espero poder saludarlos en una siguiente sesión. Señores estudiantes, muchas gracias por su atención.